¿qué tal? Soy Iván Zemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Wonder Woman 1984, la nueva película de superhéroes del DC Extended Universe de Warner, que se ha estrenado en cines aquí en España y también en muchos otros países del mundo, y que me parece en sí un gran acontecimiento y un gran soplo de aire fresco, sobre todo para las salas, en un año en el que, a excepción de Tenet, no ha habido prácticamente ningún estreno de ningún blockbuster desde que empezó la pandemia. Y teniendo en cuenta que a partir de 2021, cuando llegue a todas partes la plataforma HBO Max, los estrenos grandes de Warner también parece que van a ir directamente para la plataforma. Así que nos haya gustado más o menos esta Wonder Woman, de la que os hablaré enseguida, me parece importante destacar este estreno como acontecimiento único en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo para el cine y para las salas sobre todo. La película está ambientada en 1984, en plena Guerra Fría. Diana Prince, conocida como Wonder Woman, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Bárbara Minerva, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. Quiero empezar diciendo que si nos remontamos al inicio del cine de superhéroes en los años 70, 80 y 90, yo siempre había sido más de DC, básicamente porque en aquellos tiempos solo teníamos dos superhéroes principales, que eran Batman y Superman, y porque la presencia de Marvel en las películas era casi inexistente. Después, en el siglo XXI, ya llegaron los X-Men y Spider-Man, y finalmente el gran universo cinematográfico de los Vengadores, ya bajo el sello Disney, que tristemente hizo que, en mi opinión, DC Warner se quedaran un poco atrás y quisieran ponerse a la altura, creando a contrarreloj un universo cinematográfico en 3-4 películas, y ahí creo que fue un error. En este contexto, creo que el único gran acierto de Warner DC en estos últimos años, más allá de la trilogía del Caballero Oscuro, fue saber anticiparse a Marvel con el estreno de Wonder Woman, que no solo era una buena película, sino que además sabía anticiparse a lo que estaba haciendo Marvel, ofreciendo algo distinto con una protagonista femenina, y sobre todo anticiparse al estreno de Capitana Marvel, que nos vino un poco después. De hecho, los resultados en taquilla de Wonder Woman fueron muy buenos. La peculiaridad del personaje de Wonder Woman es que, al ser una especie de amazona semidiosa, vive muchos y muchos años y la puedes tener en diferentes décadas de la historia. Si en la película anterior la teníamos en la Primera Guerra Mundial, en este caso han decidido ambientarla en los 80, cosa que me parece un gran acierto y casi que es algo de lo que más me ha gustado de la película. Creo que claramente podemos dividir el film en dos partes. La primera es la que más me gusta a mí, con la que más he conectado. Me ha recordado a esa luminosidad del Superman de Richard Donner. Creo que Warner DC últimamente están pecando de demasiada oscuridad. Fijaos que yo siempre soy un defensor de la oscuridad en el cine de superhéroes. Por ejemplo, no me gusta que en Marvel no haya nunca nada de sangre, pero creo que en concreto se está abusando un poco del nolanismo, por decirlo de alguna manera, demasiada épica, demasiada oscuridad, demasiada seriedad. Creo que eso le queda muy bien a Batman, sobre todo si tiras hacia lo gótico, como sucedía en las películas de Tim Burton, pero creo que en cambio Superman, por ejemplo, no queda bien cuando le das tintes más oscuros o más tristes. En cambio, en este caso, Wonder Woman nos ha aportado de nuevo esa luminosidad, como decía, del Superman de Richard Donner, con el que tiene muchas conexiones. Para empezar, tiene un sentido del humor más inocente, más puro, más en la esencia de la historia, con muchas referencias al cine de los 80, que me parece mucho más genuino que no este estilo de humor de chascarrillo, donde da la sensación muchas veces en películas tanto de Marvel como de DC que se ha escrito un guión en serio y después se han introducido los chistes en frases puntuales de momentos puntuales que no vienen demasiado a cuento. Un humor que parece que va más a buscar el meme que no que nazca de la propia historia. En este caso, en Wonder Woman 1984, sí que parece que todo fluye de manera más natural, y eso me parece una buena noticia. Por otro lado, tenemos a una Wonder Woman intentando llevar una vida normal, a pesar de que ella es una superheroína que empieza a tener una cierta repercusión mediática por pequeñas acciones que va haciendo en sus momentos libres, por decirlo de alguna manera. Cosas como detener un robo, salvar un niño, estas cosas que veíamos en el Superman clásico y que a mí me gusta mucho que aquí recuperen.
Hay otros elementos como que el villano sea un magnate del petróleo codicioso cuya motivación es el poder y el dinero, y también esta especie de magia que impregna la película, donde las cosas pueden suceder sin demasiadas explicaciones científicas o serias, simplemente porque la magia existe en este universo. Esto sucede en muchas películas de los 80, por poner un ejemplo muy sencillo, en Vic, donde un niño desea hacerse mayor y simplemente se hace porque le pide un deseo a una máquina y la máquina se lo concede. Dicho esto, creo que la segunda mitad de la película abre demasiado el abanico y nos lleva a un clímax demasiado impreciso, por decirlo de alguna manera. Es mucho más emocionante cuando el objetivo de la protagonista es más concreto y más específico que cuando está luchando contra algo más abstracto, porque al final todo se convierte en una lucha expositiva de diálogos, y eso hace que, aunque dé la sensación de que están pasando muchas cosas, a mí me hace perder el interés. No puedo especificar más por no hacer spoilers, pero los que hayáis visto la película creo que entendéis a lo que me refiero. Salvo alguna persecución y alguna pelea que creo que están bien, pero son momentos aislados, hay prácticamente una hora de película en la que la protagonista básicamente tiene que ir a un lugar y tener una conversación. Sí que tiene algunos conflictos internos que creo que están bien, pero al final todo lo que sea emocional, abstracto, si no se especifica en una acción más concreta relacionada con una lucha o con un objeto, me parece que hace que el cine de acción pierda la fuerza y el interés que puede generarnos a través de la pantalla. Aún así, la película me ha parecido entretenida. Creo que la primera era más redonda, esta es un poco desigual, pero sobre todo tenemos a una protagonista, una Gal Gadot, que es claramente un personaje memorable, y eso es algo que me alegra mucho ver, porque se quita un poco el estigma de que las superheroínas femeninas no pueden triunfar en taquilla, no gustan tanto al público o no son tan universales, y aquí tenemos un claro ejemplo de que ella puede llevar la película a sus espaldas, además bajo la dirección de una mujer que es Patty Jenkins, que repite igual que en la primera película. Hay otro aspecto que quiero comentar, que es la recuperación del personaje de Chris Pine, que era difícil de justificar dados los años que pasan entre una película y otra, y creo que dentro del contexto de la historia y las reglas con las que ellos juegan, creo que está más que justificado, y sinceramente me parece que gran parte del humor lo aporta el personaje y es importante su presencia, y creo que no chirría para nada. Por último, también destacar la presencia de Kristen Wiig en un personaje en el que quizá no estamos acostumbrados a ver, sí en la primera parte de la película, pero no su evolución, y eso me ha parecido sorprendente, y creo que es interesante que este tipo de actrices se empiecen a interpretar también tipos de papeles como este. Así que mis sentimientos frente a esta película son desiguales. Creo que tiene muchas cosas buenas, sobre todo en el planteamiento. Después la película se va desinflando o se va desbordando en sí misma, haciendo que el espectador se quede un poco fuera porque las reglas son demasiado abstractas, demasiado grandilocuentes, y no consiguen especificarse en algo concreto que no esté un poco en el diálogo o en la mente de los protagonistas, y eso me parece que puede llegar a ser aburrido. Así que dado a esta descompensación de cosas buenas y malas, pero que casi que lo malo está al final, y el final muchas veces es la película, le voy a dar simplemente un 5,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión, me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido Wonder Woman 1984, qué os pareció la anterior película, qué os parece el DC Extended Universe en general, o las películas de DC de toda la historia, Batman, Superman, y en general qué os parece Marvel, qué os parece DC, y cuál es vuestro superhéroe o superheroína favorito. Esto es todo por mi parte. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván Efemula y nos vemos en los cines.